esta noche, hermanos. Gracias porque está aquí usted, que están enfermos, que han pasado por enfermedad y sabemos que hay necesidades, hay angustia, problemas, pero también hay gozo y alegría en el corazón nuestro. Amén. Y así levantamos nuestras manos, oramos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti hemos elevado el canto, a tuya es la alabanza, de ti es la adoración, pero es también de ti, Señor, es de mi Señor oír y tomar los ruegos, tomar las súplicas. Aún alguien dijo, sé que echaste mis lágrimas en tu redoma, ahí están contigo. Señor, en esta noche elevamos a ti nuestra oración, elevamos nuestra gratitud, Señor, pero también nos dirigimos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro refugio, tú eres el que nos salva, tú eres la fortaleza, Señor. A ti levantamos nuestras manos en nuestra necesidad, en la necesidad que tenemos, la cual, Señor, tú sabes y entiendes, tú conoces los porqués, Señor, porque tú todo lo conoces. Te pedimos, Señor, que oigas el ruego y mire esas manos que se levantan a ti, como dice el Salmo 100, porque que así como la sierva extiende sus manos hacia su ama y el siervo a su Señor, así también las elevamos a ti, Señor, porque ovejas de tu prado somos, pueblo tuyo somos, Señor. Recibe, Señor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, o recibe, Señor, toda angustia y toda necesidad, Señor, y obre, Señor, conforme a tu amor, tu grande amor y tu grande misericordia, consciente de que somos polvo, Señor, y solo polvo somos, y un día hemos de volver a Él. Pero ¿cómo hemos de volver al polvo, Señor? Anhelo volver victorioso, anhelo volver a Él triunfante, para levantarme un día, Señor, y estar en tu presencia para siempre. En esta noche, danos la unción de tu Espíritu para hablar de tu palabra, y esa palabra caiga en un buen corazón, Señor, y sea atesorada y sea valorada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por tus hermanos que salieron fuera de la ciudad, Señor, esperando que los hayas llevado con bien y que los traigas con bendiciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos todas las cosas en tu nombre, las cuales tú conoces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Obra sanidad, obra salud en el cuerpo, obra salud en el alma, en el espíritu, nuestro Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo, hermanos. Quisiéramos que en esta noche, o el Señor quiere, hermano. Oiga, está caliente, ¿no? ¿O soy yo? Allá nomás. Valorando, hermanos, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estimando eso, hermano, la obra de Dios en el corazón, en nuestras vidas, hermano. El profeta Isaías se pregunta, todo en su lugar, hermano. El profeta Isaías se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A quién se le ha revelado la salvación? ¿Quién ha conocido al Salvador, al instrumento o el brazo de Dios de salvación? Y ese brazo salvador se llama Jesús. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuánto podemos decir amén? ¿Cuánto podemos decir? Nosotros somos de esos que hemos creído el anuncio. ¿Y por qué hemos creído? ¿Por qué hemos podido creer al anuncio?
y sobre nosotros se manifestó el brazo del Señor, se manifestó el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, la Biblia habla, ¿qué fue lo que escogió Dios? Amén. ¿Qué fue lo que escogió Dios? Y no solamente está la interpretación, hermano, cuando leemos 1 Corintios, gloria al nombre del Señor, gloria al Cordero de Dios. 1 Corintios capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesucristo. Señor tiene respuesta, hermanos. Habla, hermano, verso 26, la 1 Corintios. Aleluya, ¿estamos? Gloria a Jesús. Pues mirad, hermanos, vuestra ¿qué? Vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aleluya. Sino que lo necio del mundo. Pero aquí se nos dice algo que usted y yo debemos siempre valorar y tener en cuenta. Sino que lo necio del mundo escogió, ¿quién, hermano? Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en ¿quién? En el Señor. Por lo general, hermano, en esta noche veámosle un punto más allá, hermano. Por lo general nos referimos, hermano, a que Dios saca a alguien de la basura, a que Dios saca a alguien de la drogadicción, a que alguien saca, hermano, a un hombre, una mujer de circunstancias, hermano, difíciles o vergonzosas, o como usted quiera llamarle. Pero vamos a verlo más allá, hermano. ¿Qué era lo vil y qué era lo menospreciado? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Más allá de decir lo vil es aquel que se quedaba tirado en la calle. Amén. O aquel que fue sacado de una prisión por un homicidio. Esto va más allá, hermano. Va el privilegio, hermano, que nosotros, usted y yo tenemos de haber sido escogidos. Y la Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor tuvo nuestro nombre, ¿qué? En memoria. Quiero preguntarle, ¿en qué posición estaba aquella madre que fue a Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Cómo fue tratada? Eso es lo que quiere usted que capte, hermano. En un sentido, no todo el escogido de Dios era una basura. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquella mujer fue menospreciada en un sentido, o era puesta a un lado, hermano, hermana, ¿por qué? Porque simplemente no era judía. ¿No era qué? Israelita. Y por eso el Señor aún le dijo en su condición humana: hermano, no es lícito echar la comida de los hijos a quienes. Estaba siendo puesta
en una posición más baja que de hijo o de hija. ¿Sí? En cierto sentido, era un menosprecio decirle que no era lícito, que no era merecedora del pan de la mesa de los hijos. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios, déjeme decirle en esta noche, vamos a ver cómo Dios conoce el presente, el futuro y nuestro pasado o el pasado. Dios es omnisciente, Dios omnipotente y Dios ¿qué es? Omnipresente. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor escogió a ese tipo de personas o a gente no judía, hermano, a los que habían esa edad, porque no es necedad del hombre decirle a un mono, tú eres mi Dios, mi Salvador. No es necedad, sabiendo que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, manos y no abrazan. Gloria al nombre del Señor. Entonces no solamente se trata en el sentido de basura. La misma iglesia de Corinto era una iglesia ¿qué? Gentil. Era una iglesia cuyos componentes se componían de judíos de nacimiento. Usted y yo tenemos, hermano, que valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Que fuimos escogidos desde antes de qué, hermano, y que nosotros fuimos bendecidos en lugares celestiales con o en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. No nacíamos aún cuando sobre nosotros ya yacía, hermano, una bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y por eso hemos hablado, porque el Efesios dice que ahora estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde está sentado usted ahorita? Usted está sentado y se sienta ¿dónde? En el reino de Dios. Usted está en el reino de Dios, porque así se le dijo a Nicodemo, se le enseñó. Para entrar al reino de los cielos necesitan nacer ¿de qué? De nuevo, de agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Si nosotros pasamos ese proceso por la gracia, la bondad y misericordia de Dios, entonces estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Estamos sentados en el reino ¿de qué? De Dios. Pero usted y yo, los gentiles que éramos, lo menospreciado, lo vil. Gloria al nombre del Señor. Y aún en las relaciones humanas, nosotros no éramos un Einstein, no éramos ni siquiera hijo de un presidente, de un rey, hermano. Dios escogió lo común y escogió lo sencillo también. ¿Por qué escogió lo sencillo? Para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Gloria al nombre de Jesucristo. Usted y yo tenemos que ver esto, hermano. Y mire, hermano, vamos a poner a Pedro, por ejemplo. Gloria al nombre del Señor. Cómo el Señor le habla a Pedro de un presente, le habla a Pedro de un futuro y le habla a Pedro de un antecedente en su vida, porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Amén. Ahora, mire, Isaías 56, en el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Isaías 56. ¿Está ahí? O del verso 1. Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Verso 3. Es donde queremos en esta tarde, hermano, entender, hermano, lo que somos. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo:
Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, aquí yo soy árbol, ¿qué? Seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen, ¿qué? Mi pacto. Verso 5. Yo les daré lugar, ¿dónde? En mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca, ¿qué? Pereceré. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen, ¿qué? Mi pacto. Yo los llevaré ¿a dónde? A mi santo monte, y los recrearé ¿dónde? En mi casa. ¿En mi casa de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada. A ver, dígalo, hermano. ¿Para quién? ¿Para quién? Para todos los pueblos. En el santuario, ¿aquí quién entraba? En el santuario terreno, ¿quién entraba? Usted y yo no entrábamos. Ni siquiera el atrio de los hombres. Nosotros estábamos allá en la mera orilla, el atrio de los gentiles, al último. Pero bendito sea Dios que a los últimos los hizo ¿qué? Primeros. Amén. Y a los primeros lo puso atrás. Aquí, hermano, está hablando del extranjero. Que no por ser extranjero o el eunuco, porque ese eunuco diga seco soy, Jehová me apartará, sino que les dará nombre mayor que, o mejor que el de hijos. Ahora, qué privilegio, hermano, Dios nos ha concedido de ser más que llamados hijos. ¿Qué será mayor que ser llamados hijos? Hijos de Dios. Porque es que se les dará ¿qué? Un nombre mayor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Es ahí donde nosotros deberíamos realzar la misericordia de Dios, la bondad de Dios, hermano, hermana. Gloria al nombre de Jesucristo. Que Dios nos escogió. Dice Romanos, hermano, que nos escogió porque nos predestinó. Antes de nuestra existencia terrena y humana, Dios nos conoció y nos ¿qué? Predestinó. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente se quedó en la predestinación, sino que nos llamó. Nos llamó, ¿sí o no, hermano? Y nos llamó por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Porque Él nos conocía. Porque Él conoce el presente, conoce el futuro y conoce el pasado nuestro. Alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, ¿qué título mayor que el de hijos y de hijas? ¿Qué privilegio Dios le concedió al extranjero? ¿Qué privilegio el Señor le concedió, hermano, al menospreciado, al que era considerado como vil? Alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando aquel hombre religioso le preguntó al Señor, gloria al nombre del Señor, ¿cuál era el primer mandamiento? Gloria al nombre del Señor. O aquel le preguntó cuál es el primer mandamiento. El Señor le habló del primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que uno es, y amarás a tu Dios ¿con qué? Y a tu prójimo, ¿cómo? ¿Cómo? Como a ti mismo. Dice que aquel hombre, queriéndose justificar, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Gloria al nombre del Señor. Y entonces le menciona al samaritano,
al pueblo samaritano. El Señor se lo menciona. ¿Y por qué se lo menciona, hermano? Porque el sacerdote, el pueblo judío, menospreciaba ¿a quién? A los samaritanos. Aún les decían que tenían que demonio. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor tuvo que presentarlos eso, hermano, para enseñar, hermano, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. Entender que si amaba a Dios, tenía que amar a su prójimo. ¿Cómo? Como a sí mismo, gloria al nombre del Señor. ¿Y quién es el prójimo? El que fue hecho semejante a Dios. El que fue hecho imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. No es el perro, no es el gato, pero hoy amamos más al perro y más al gato. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Bendito el nombre del Señor. Sería llamada casa de oración ¿para qué? Para todos los pueblos. ¿Qué nombre nos dio, hermano, el Señor? Más allá de ser llamados hijos de Dios. Y en ese llamarnos nos dio, hermano, una misión y un trabajo, una responsabilidad. Allí habla de los que sirven al Señor entre los extranjeros, los hijos de los extranjeros que servían al Señor. Primera de Pedro, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. ¿Está ahí, hermano? Primera de Pedro capítulo 2. Gloria a Jesús. Verso 9. ¿Me encontraron? Sí. Mas vosotros sois. ¿Sois qué, hermano? ¿Qué somos? Linaje escogido. Que no éramos los menospreciados, hermanos. ¿Ah? ¿No éramos lo vil? No importa dónde lo haya sacado, si de la basura no de la basura, si usted estaba en la escuela o no estaba en la escuela, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Somos más que hijos, hermano. Somos linaje escogido. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué somos? Real, ¿qué? Sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación, ¿qué? Santa. Pueblo adquirido o comprado por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, que admirable. Eso es que Dios nos concede más que ser hijos. Ser un sacerdote. Ser un sacerdocio, ¿qué? Un real sacerdocio. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos un linaje, ¿qué? Escogido, alabado. No importa de quién haya nacido, hermano. Quizá en el antecedente tuyo, en tu pasado, hay algo que te liga o que nos liga con el Señor desde antes, hermano. Como ahorita vamos a ver en Pedro una característica de Pedro, una similitud de Pedro. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para que anunciéis, ¿qué, hermano? Las virtudes, el poder, la característica de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no eras ¿qué? Pueblo, pero ahora que sois ¿qué? Pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Pregúntese, ¿desde cuándo Dios le conoce a usted? ¿O desde cuándo Dios le conoció a usted? Gloria al nombre de Jesucristo. Por ejemplo, cuando el Señor habla de Israel, Deuteronomio, no sé si el 4 o el 6, dice:
Dios los escogió a ustedes por amor a vuestros padres. Porque Dios amó a los padres aquellos. ¿Escogió a quiénes? A su descendencia. ¿Escogió a quién? A sus hijos. ¿Y luego para qué? Para que le fuera, ¿qué? Especial, tesoro, una nación que santa. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, usted y yo, los que hemos creído en el Señor, que hemos creído al Señor, hemos creído al anuncio de la Escritura, y sobre nosotros se ha manifestado el brazo de Jehová, hermano, debemos tener en consideración esto, hermano, valorar esto, lo que Dios ha hecho con nosotros. No simplemente somos hijos de hijas de Dios, somos real sacerdocio. Una nación santa. Somos un linaje escogido. Amén. Y recuerden lo que dijo el Señor a sus discípulos: ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Amén, hermano. La elección no era nuestra, la elección fue del Señor. Amén, hermano. Él nos eligió, Él nos escogió. Usted no. Dice la Biblia que todos nos apartamos del Señor, a una nos volvimos inútiles. No había quien busque a Dios, mas Él nos buscó. Y lo bueno es que nos halló. Amén, hermano. Halló esa oveja, hermano, todavía la encontró, la cargó y la echó en sus brazos y la llevó a donde al redil. Amén. Porque Él dijo: tengo otras ovejas que no son, pero conviene que vengan ¿a qué? A este redil. ¿De quién estaba hablando? De nosotros, de usted y mí, de los gentiles. Entonces usted y yo, el creyente hoy tiene que valorar ese escogimiento, hermano. Y déjame decirle, hermano, para usted hay un futuro, como hay un presente, como un pasado, y todo eso lo conoce el Señor. Todo eso lo conoció el Señor. Por ejemplo, un antecedente muy cercano, cuando Felipe quiere presentarle a Jesús a Natanael. Natanael lo primero que dice: ¿acaso puede salir algo bueno de allá? ¿De dónde? De Galilea. Y aquel hombre dijo: ven, ¿y qué? Y ven. Y cuando lo ve el Señor le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Aquel hombre se quedó sorprendido de que Jesús le dijera esas palabras, y le dijo: ¿de cuándo me conoces? Y el Señor le dijo: desde que estabas debajo, ¿qué? De la higuera, ¿qué? Te vi. Gloria al nombre del Señor. Conocía que había estado ¿dónde? Debajo de la higuera. Y el presente era que he aquí un verdadero, ¿qué? Israelita. ¿Y su futuro cuál era? Si usted se fija, dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el hijo de ¿quién? Del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Natanael: porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste, pues de aquí en adelante verás ¿qué? Verás que a los ángeles de Dios que descienden ¿sobre qué? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál era su pasado? Lo vio allá atrás, vio su presente y le habló su futuro, que habría de ver a los ángeles de Dios. Amén, hermano. ¿Cuál es su futuro? ¿Conocerá el Señor su futuro? Si conoce su futuro, conoce su presente y conoce su pasado. El Señor conoce cuando la encontró usted. Sabía su presente, sabía su pasado, pero también sabe su futuro. Y el futuro inmediato que está sobre mí, sobre usted, sobre ustedes, sobre todos nosotros, hermanos, es que anunciemos las virtudes, que podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermano. Amén. Que hay algo que el Señor no sepa de nosotros. Lo sabe.
Le vuelvo a repetir, si supo el pasado y sabe el presente, significa que sabe ¿qué? El futuro. Y mire, hermano, como pareciera que las cosas en la Biblia son coincidencias. Mire, gloria al nombre del Señor. Cuando Dios llama, hermano. Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, en el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. ¿Está ahí? Verso 40 de Juan 1. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este ya halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón. ¿Cómo se llamaba en ese momento? ¿Quién era? Simón. Y luego le habla de un pasado. ¿Hijo de quién? Habla de qué? De antecedentes. No solamente en el presente era Simón, sino que era hijo de quién? De Jonás. Y luego le habla, hermano, de un futuro. Tú serás llamado ¿cómo? Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí se conjugan tres cosas: el presente, el antecedente o el pasado y el futuro. Sería llamado ¿cómo? Pedro, que significa piedra. Simón, más bien es un grano de ¿qué? De arena. Y habla que era hijo de ¿quién? ¿De quién, hermano? De Jonás. De sus padres inmediatos, o su padre inmediato se llamaba Jonás. Pero hay una similitud, hermano, que me gozo, hermano, en el Señor. ¿Hijo de quién? De Jonás. Ahora, ¿cuál es el testimonio del Jonás bíblico, hermanos? Dios lo llamó ¿qué? A predicar. Dios lo llamó ¿qué? A anunciar. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo Jonás? Tomó otro camino. Tomó otro ¿qué? Otro sentido. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y usted sabe que Simón negó al Señor. ¿Usted sabe eso? ¿Sabe que lo negó? Que dijo: no lo conozco, no sé de qué me hablan. Y empezó a hablar como un verdadero cholo, ¿verdad? ¿Sí o no? Empezó a hablar ¿qué? Palabras torpes, para desligarse de aquel Jesús, hermano, que estaba siendo juzgado o condenado por el nombre del Señor. Hay una similitud en Jonás, hermano, y en Pedro. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire, ¿qué es Juan? Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Verso 18 de San Juan 21. Aleluya. ¿Está ahí? ¿Sí? De cierto, San Juan 21, 18. De cierto, cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas ¿a dónde? ¿A dónde qué? Quería, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Pedro se levantaba y dijo, voy para Juárez, y se iba para Juárez, ¿verdad? Si voy a Nueva York, si va a qué, para Nueva York. Él no reparaba en ir para dónde, ¿verdad, hermanos? Él nomás agarraba el tenis, o el guarache, la sandalia y... ¿verdad que sí? Como las mujeres que andan de tienda en tienda, ¿verdad que sí? Ahora vamos a una, ahora nos vamos a la otra, ¿verdad que sí? Dice Pedro, hermano, que se ceñía o se levantaba, se vestía, hermano, e iba donde, ¿qué, hermano? Quería, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es ahí, hermano, donde podemos ir entendiendo, gloria al nombre de Dios, o debemos entender. Pedro hacía lo que le parecía o jalaba para donde jalaba, como se dice en el rancho, ¿verdad? Dice, pero ahora te ciñe otro. Ahora otro es el que te gobierna, ahora otro es el que te manda. Alabado el nombre del Señor. Y vas a ir donde tú no quieras que ir. Ahora preguntemos. Pablo dijo, dime que es 2 Corintios 5, para entender qué era lo que ciñó a Pedro. Aleluya. Dime que sí es 2 Corintios, hermano, en el nombre del Señor. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 5, gloria al nombre del Señor. ¿Está ahí? El verso 14. ¿Está ahí? Porque el amor de ¿quién? De Cristo, ¿qué, hermano? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Murieron. Ahora, hermano, cuando le digo que leamos esto, hermano, ¿qué ciñó ahora a Pedro, hermano? Para no ir a donde él quería, sino ir lo ceñiría que otro. Para llevarlo, hermano, a donde no quería. ¿Qué lo ciñó? Si usted se fija en el antecedente a ese pasaje, dice, ahora te ceñirá otro. Usted nota, hermano, que el Señor echó un lazo sobre Pedro. ¿Y qué era lo que le iba a ceñir? El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿A que sí le dijo? ¿Sí le dijo o no le dijo? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Y Pedro dijo, sí, te amo. Le vuelve el Señor a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, ¿qué? Te amo. Y la tercera vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, gloria al nombre del Señor, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Todas las cosas. Y por lo tanto tú puedes saber qué, que te amo. ¿Qué ciñó a Pedro, hermano, para no ir a donde él quería, sino ahora lo ceñó a otro? Iba a ir hasta donde él no quería, hermano, hermana. ¿Y qué era lo que le ciñó? Lo que Pedro dice, porque el amor de Pablo, el amor de Dios, que nos constriñe. Que si uno murió por todos, entonces todos que murieron. Gloria al nombre del Señor. ¿A quién se le dice? Primeramente a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se le dice? A Pedro. Gloria al nombre del Señor. ¿Y hasta dónde fue llevado Pedro en su ministerio? Fue el primero que llevó el nombre a los gentiles. ¿A la casa de quién? De Cornelio. Amén. Entonces, aquí lo ciñó alguien, pero déjeme decirle que a otro lo ciñó, a Jonás lo ciñó otro de otra manera. ¿Verdad que Jonás pues dijo, no, yo para allá, yo mejor para allá? ¿Verdad que sí? Pero hermano, pero cuando el Señor escoge, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? Cuando el Señor escoge. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor.
¿Y qué hace Jonás? Se compra su boleto, hermano, y se va lejos de ya, hacia donde iba. Él estaba mandado que fuera ¿a dónde? A Nínive, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y que dijo, no, yo no voy para allá. Porque dijo, esa es una ciudad malvada, perversa, que merece castigo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hace? Se embarca y se va, hermano, y cuando el Señor tiene un propósito, el Señor lo cumple. No hay cosa que, hermano, que le impida, hermana. Amén. Para el Señor no hay estorbos. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que no hay estorbos para el Señor? Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. El Señor no le cambió el oficio a Pedro. ¿Sabía usted? Ni el carácter. Digo, tú eres pescador, pero ahora vas a ser ¿qué? ¿Pescador de qué? De hombres. Siguió en el oficio. ¿O no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Entonces, ¿qué hace Jonás? Se va. Pero como Dios ciñe, cuando Dios ciñe, hermano, Dios ciñe. ¿O no? Allá no dijo el amor, allá lo ciñó con una ballena. A Pedro lo llevó ¿qué? El amor al Señor. Y el Señor dijo, ¿cómo vas a morir? Y iba a morir ¿qué? Por amor al Señor. ¿O no, hermanos? Por aquel que lo envió a ¿qué? A apacentar a los corderos. Por aquel que lo envió a apacentar ¿qué? A las ovejas. Por aquel que conocía ¿qué? Todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Pero a Jonás, ¿cómo lo ciñó el Señor? ¿Cómo lo hizo que fuera donde tenía que ir? La ballena. La aventaron al agua, unos dormilón. Pero el Señor ya tenía preparado ¿qué? ¿Y qué acaso Pedro no dijo el Señor? El diablo te ha pedido para zarandearte, pero una vez he rogado que le falte tu fe, y una vez vuelto ¿qué? Confirma ¿qué? A tus hermanos. Era hijo de Jonás. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, el Señor no va a cantar el gallo cuando me hagas negado ¿qué? 3 veces. Y cuando el gallo cantó, ¿qué había hecho Pedro? Y después que cantó el gallo, ¿qué hizo Pedro? Lloró ¿cómo? Cuando Jonás se halló en el vientre de la ballena, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jonás? Porque Jonás murió. Gloria al nombre del Señor. ¿Está entendiendo? Simón era uno, pero después iba a ser ¿qué? Pedro el otro, el cambiado, el transformado, el alcanzado. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Amén. ¿Sí o no más? ¿Era hijo de Jonás? Lo que quiero es que entendamos que Dios conoce el presente. Cuando Dios encuentra a Simón, a Pedro, le dice, ¿tú eres qué? Simón. ¿Le habla de qué? De sus antecedentes, su pasado. ¿Eres hijo de quién? De Jonás. Pero te vas a llamar ¿cómo? Pedro. Porque es Dios, el Señor, el que cambió ¿a quién? A Pedro. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo escogió? ¿Por qué le dijo tú eres Simón? Porque lo conocía. ¿Y desde cuándo conocía a Simón? Desde antes de la fundación de qué? Del mundo. ¿Qué era Simón? ¿Un grano de arena? ¿O no era Pedro? Simón, un grano de arena. Y pues le va llamando ¿qué? Le cambia a Simón ¿qué? Pedro, porque en él se fue formando, hermano, lo que venía, se iba formando lo que vendría a ser después. Simplemente Pedro. Dejaría de ser la piedra, el grano de arena que se iba transformando, hermano, hasta llegar a ser Pedro, una piedra. No la roca, una piedra. Ahora pregúntate, ¿el Señor conoce tu presente? Cuando te llamó, ¿no conocía tu presente?
¿Eh? ¿Sí o no? ¿Y tu pasado? ¿Y tu futuro? ¿Eh? ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? ¿Y qué nombre le dio? Más que ser llamado hijo o hija de Dios, es privilegio ser un sacerdote del Señor. Ser una nación, formó de nosotros una nación que santa. Fuimos adquiridos ¿por quién? Por Dios, porque Dios pagó un precio. Amén. El Señor pagó un precio por usted, por mí. Gloria al nombre del Señor. ¿Y ahora qué nos toca? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz que admirable. Amén, hermano. ¿Quién conoce el día de mañana? El Señor. Y por eso lo llamó y nos llamó a nosotros. Y lo que quiere Dios, hermano, es que valoremos, que usted valore, tengan estima, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si usted se fija, Isaías sería llamada casa de ¿qué? De oración para todos los pueblos. ¿A quién le predicó Jonás? ¿A quién? A ver, no las escucho. A Nínive. ¿Y qué pueblo era Nínive? Nínive, un pueblo gentil. Un pueblo que no conocía ni lo que era bien ni lo que era malo. Un pueblo sin con el conocimiento de ¿quién? De Dios. Amén, hermano, hermana. Y Isaías se pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando a Jonás lo ciñe la ballena y va y avienta a las costas de Nínive, él empezó a proclamar por 40 días o los días que predicó. Nínive era ciudad de 3 días, era 120 almas, hermano, que estaban bajo la responsabilidad de ¿quién? De Jonás. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Es un mensaje tan sencillo, un mensaje, hermano, pero que penetró ¿a dónde? Porque era un mensaje de Dios, porque era palabra del Señor. Amén. Porque aquel hombre predicó, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. ¿Y hasta dónde llegó el mensaje? Hasta el rey. ¿Y qué proclamó el rey? Ayuno. Amén. ¿Qué proclamó el rey? Oración. ¿Qué proclamó con el ayuno? Arrepentimiento. ¿Y el Señor escuchó? ¿Sí o no? ¿Escuchó o no escuchó? ¿Por qué? Porque la casa del Señor sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Por eso, ahorita no que estaba en eso, el Salmo 28 que leímos, ¿hacia dónde levantamos nuestras manos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia el santuario de Dios. ¿Hacia el lugar de quién? De Dios. Hay creyentes que no han aprendido a levantar sus manos. Que ¿cómo dicen? Como yo quiero, ¿verdad? Así dicen, algo así. Pero aquí me dice la Biblia, ¿cómo? ¿O no? Hay un hombre que está en aflicción. Un hombre que está ¿en qué? En dolor. Un hombre que está ¿qué? En angustia. Él dice que va a levantar sus manos ¿a dónde? Al santuario. Y entonces después le dice ¿por qué? Que le levantó ¿qué? El Señor fue su refugio. El Señor fue ¿qué? Su Salvador.
Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Entonces, si Dios, hermano, nos conoció antes, hermano, deje usted antes de que más allá, nos conoció en la vida pasada, en los días pasados. ¿Y Dios qué, hermano? ¿Tuvo misericordia? ¿O no? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué desvalorar eso, ese privilegio? Les vuelvo a decir, a repetir, hermano. Todos aquellos muchachones con que nos juntábamos, hermano, ya ni uno está sobre la tierra. Y vuelvo a repetir, no alcanzaron 60 años ninguno de ellos. Mas usted y yo podemos alabar al Señor todavía entre los que viven, hermano. Podemos darle la gloria al Señor. Mejores no éramos. Mejores no éramos. Es el Señor que nos escogió, que nos miró, que nos visitó, que nos habló y que nos llamó. Amén. Y en el caso particular nos puso a servirle. ¿A quién? A Él. ¿Ah? Porque Dios es el que llama, ¿verdad? Dios es el que escoge, ¿verdad? Es Dios el que da los dones, ¿verdad? Es Dios el que da los ministerios. ¿O no, hermanos? Porque cuando un hombre es llamado por Dios, permanece en el lugar donde Dios lo puso, en el ministerio, en el llamamiento. Y somos testigos que duran 1 año, 2 años, 3 meses en el lugar y luego lo dejan. ¿Los llamaría a Dios? O si los llamó a Dios, como Jonás, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nos vamos ¿para dónde? Para otro lado. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces usted puede valorar, hermano, esto. Puede saber que Dios conoce su futuro. Que conoció su presente. ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo lo halló? Porque tuvo que hablarle al Señor cuando lo halló. Y tuvo que hablarle su presente. ¿Y cuál era su presente? Cuando Dios le habló. Muy sencillo. ¿Cuál era, hermanos? Nos halló pecando. Nos halló como pecadores. Ese era nuestro presente. Amén. Pero nos dio un futuro. El de ser llamados más que hijos de Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Estamos llamados a ¿qué? A administrar. Pues el hijo, por ejemplo, el hijo pródigo era hijo. ¿Y qué hacía el hijo? ¿Qué hacía el hijo? Pues nada, pues ¿qué hacía? Pues nada, como Cirilo no tenía aliento, dice el hermano. No tenía aliento de hacer nada. Y no hay cristianos cirilianos. ¿No habremos muchos cristianos cirilianos? El hermano dijo, yo no. Ya ni me acordaba de mi primo. Es para avergonzarnos, ¿no? ¿Sin qué? Sin aliento. Gloria al nombre del Señor. La hermana Leti no conoce al primo Cirilo, por eso se quedó allá arriba. El hermano que le platica el primo Cirilo. ¿La que seguía hermanos cirilianos? ¿Sí o no? ¿Y cómo dijimos otra vez, hermana Gelia? ¿Cristianos qué?
nómadas. ¿Sabe qué es ser nómada? Sin rumbo, ¿verdad? ¿A dónde les amanece? ¿Sí o no? Gloria al nombre del Señor. No hay una sabiduría tremenda entre los cristianos que no, yo soy como Abraham, que no tuvo morada fija, aunque poseyó, pisó la tierra escogida, porque buscaba una ¿qué? Celestial. No sé si somos bien listos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestro futuro, hermanos? Y al anunciar las virtudes de aquel hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Es la vida eterna. Es el futuro que nos espera, hermanos. ¿O no? ¿O no, hermanos? No sé, como hermano, hay que hacer algo como se predicó el miércoles. Hay que presentar nuestro cuerpo. ¿Qué, hermano Luis? Porque dijo David, yo no voy a dar sacrificios que no me cuesten. ¿Así? Como dijo aquel hermano, la pura carnota, dice aquel hermano, la carnota, la pura carnota. Esa carnota hay que desinflarla, ¿verdad? Y se nota que son carnales. No me entendió, ¿verdad? Hay que sacrificarla. Hay que ponerla en ayuno. Hay que ponerla ¿qué? En oración. ¿A qué cuesta venir en tiempo de frío? ¿A qué cuesta venir en tiempo de aires? ¿Sí o no? Cuesta venir porque mañana me tengo que levantar muy temprano. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sacrificio le va a costar a usted, pues? ¿Qué sacrificio está haciendo usted? ¿Cuántos años trabajó Noé? En el proyecto de Dios. No, y hermano, es que antes no llovía. Podía trabajar todos los días. No había polvaderas, pero tampoco había serruchos eléctricos. ¿Verdad que no, hermanos? Qué bello es el Señor, ¿verdad, hermano?